todas mis alta costura adictas, bienvenidas a la Academia de Moda Licedocha. Bueno, ya estamos en la tercera semana de enero, como corre el tiempo, ya vamos avanzado en este nuevo año 2026 y yo continúo mostrándoles estos combos para que ustedes comiencen sus proyectos. Ya muchas me imagino que han regresado de sus vacaciones, ya los niños pueden que estén iniciando ya el colegio acá en Colombia, entonces ya todas están más o menos iniciando esos proyectos que nos hemos planteado a fin de año, así que este mono enterizo que tengo puesto es una opción muy buena para quienes ya van aprendiendo este tema de patronaje y confección de ropa femenina, pero que van un poquito más avanzadas, ya saben hacer blusa básica, ya saben también hacer pantalón básico, ahora pueden aprender a hacer este enterizo. En este combo les compartiré primero todo el proceso de patronaje que fue grabado en una de nuestras clases en vivo y luego de eso ya encontrarán todo el proceso de confección. Es un enterizo súper fácil, les voy a enseñar paso a paso el patronaje desde cero, cómo hacer todo el proceso de la blusa, las tiras, cómo llegar ya al pantalón y luego de eso pasaremos a la confección donde encontrarán cómo coser el cierre, cómo hacer los bolsillos laterales, cómo poner toda la parte de los falsos que lleva en el delantero y en el posterior del pantalón y así podrán tener este enterizo tan bonito y tan fácil de hacer para este verano. Entonces ya saben que si les surge alguna duda pueden dejármela en los comentarios que yo estoy muy atenta. Y antes de comenzar, las invito a quienes son nuevas en el canal a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todos nuestros tutoriales. También les cuento que tenemos nuestras clases personalizadas, aún tenemos cupos para quienes quieren aprender desde cero patronaje y confección de ropa femenina. Nos pueden escribir por nuestra línea de WhatsApp, que por allí les envío toda la información y podemos programar sus clases. Nuestro plan de membresía sigue vigente aquí en nuestro canal de YouTube. Tenemos 3 planes de membresía. En la casilla de descripción van a encontrar toda la información necesaria sobre este plan de membresías y suscribirse. También recuerden que tenemos cursos en Hotmart, son muchos de los que ya tenemos en plan de membresías para que vayan y le den una ojeadita. Ahora sí, comencemos con la elaboración de este enterizo. Listo. Entonces aquí pueden ver, vamos a empezar, vamos a hacer la blusa y el pantalón pegaditos porque este diseño no lleva corte en la cintura, entonces lo vamos a empezar a hacer desde cero para que ustedes también lo puedan hacer en la casa. Listo, entonces si alguna en el momento de la transmisión viendo su patrón, me pueden mandar fotos después de la clase para yo ver y si hay que hacer alguna corrección o algo les puedo ayudar. Listo, entonces vamos a comenzar, voy a voltear un poco el papel, si no lo alcanzan a ver completo, pues yo les voy a mostrar exactamente dónde estoy trabajando, porque cuando trabajamos a mitad de escala pantalón, pues ocupa mucho más espacio. Entonces vamos a comenzar, como vamos a hacer directamente las dos cosas juntas, entonces vamos a empezar por la blusa. Para hacer este enterizo, vamos a hacer 2 rectángulos en el que vamos a sumar la medida del talle más el largo del pantalón, ¿sí? Para este caso, vamos a mirar, yo tengo un talle de 42 centímetros, para mí, más 95 centímetros, ¿sí? Son 137 centímetros, de largo el rectángulo va a tener 137 centímetros. Vamos a hacer entonces 2 rectángulos, uno para la parte delantera y el otro para la parte posterior. Es como si hiciéramos una blusa extra larga. Listo. Al talle le vamos a sumar 2 centímetros. ¿Se acuerdan que cuando vimos el otro enterizo le agregamos 2 centímetros a la blusa y 2 centímetros al pantalón? Entonces vamos a hacer lo mismo acá, pero solamente le vamos a agregar 2 centímetros a la blusa porque vamos a hacerle otra modificación al tiro que más adelante se los voy a enseñar. Entonces ya sabemos el largo del rectángulo. Para el ancho, entonces voy a medir, no lo voy a hacer con la de busto como regularmente hacemos la blusa, sino con el cuarto de cadera más 2 centímetros porque como vieron es un enterizo que es bastante amplio, entonces nos va a quedar más amplio si lo hacemos con la medida de la cadera y para que nos salga totalmente derecho. Entonces vamos a dibujar una línea hacia abajo que vamos a buscar el largo
así, y vamos a escuadrarla hacia este lado. Listo. Entonces, vamos a medir, lo vamos a poner como punto 1. A partir del punto 1 vamos a medir hacia acá un cuarto de cadera, para mi caso son 24 centímetros, y le voy a agregar 2 para que me quede mucho más amplio. Si ustedes desean que les quede más amplio, pueden agregarle más centímetros, 4, 6 centímetros, lo que deseen. Solo tengan en cuenta que como estamos trabajando con la medida de la cadera, entonces ya a partir de ahí ya va quedando amplio, listo. Solo que le agregamos 2 para que en la cadera no nos quede tan justo. Ahora voy entonces a medir 24 más 2 son 26 centímetros, marco acá. Y este será el punto 2. Siempre medimos de separación para la blusa, medimos casi siempre 10 centímetros, pero como acá no vamos a marcar cadera, vamos a medir entonces solo 5 centímetros. Marco acá, 5 centímetros, y vuelvo a medir hacia acá. Voy a terminar la línea y mido hacia acá los 26 centímetros, que es la cuarta de cadera, más 2 centímetros. Yo acomodo bien este papel. Entonces acá pongo el punto 3 y este será el punto 4. Listo, a ver qué más escribo por aquí. Ay, Adriana, saluditos, qué rico que te guste el canal, qué rico que les gusten mis clases. Ya tienen dudas, pueden escribirme, yo estoy muy atenta a sus comentarios, a veces me demoro un poquito en responderles, pero siempre les contesto. ¿Listo? Bueno, ahora, si son nuevas, acuérdense de suscribirse. Ahora vamos a medir el largo. Voy a poner el papel así para que nos sea mucho más fácil y puedan ver todo. Entonces, para medir el largo, que me quede mucho más fácil, voy a hacerlo con esta, así. No está quedando bien. Voy entonces a hacer lo siguiente. En cuanto hay del punto 1 al punto 4 hay 57 centímetros. Entonces, para que me quede totalmente derecha, mido acá 57 centímetros y hago la línea recta. Listo. Voy entonces a prolongar esta de acá, que es la línea del 1, ¿sí? La voy a prolongar para hacer todo el rectángulo completo. Hago la línea. Bueno, recuerden que quienes quieran enviarme sus diseños, lo pueden hacer. De todas maneras, ya tengo cupo lleno casi hasta diciembre, entonces pues tendrán que tener un poquito de paciencia porque se van a demorar, pero igual pueden enviar sus diseños. Ahora, también recuerden que tengo clases personalizadas, si quieren hacer un vestido de grado, si de pronto un vestido de primera comunión, ya me pueden escribir y ya yo les explico cómo es el proceso de las clases personalizadas y podemos hacer el diseño. Hacemos la línea, vamos terminando. Y listo. Ahí terminamos de hacer el rectángulo, miren. Ahora lo voy a cerrar en la parte de acá. Dijimos que eran 43 centímetros más 2, son 45 más 95 de largo, 140. Vamos a medir. Aquí me dan 60. Y otros 60 por aquí. A ver. Son 120. Y acá otros 20 son 100. Listo. Y cerramos acá. Miremos que acá también estén los 140. Yo soy súper milimétrica para las medidas. Miren, si ustedes no ponen bien sus medidas en el patrón, cuando vayan a
cortar su patrón en la tela y se lo midan, pues es probable que no les quede bien, que les quede chueco. Entonces por eso hay que ser estrictas, yo les insisto, siempre estrictas con todas las líneas, que el patrón les quede bien elaborado. Eso garantizará que su diseño les quede bien elaborado. Listo, voy a continuar. 60 acá y otros 60 y 20 acá, son 140. Listo, marco acá la línea y acá tengo el rectángulo. Listo, ahora no voy a hacerlo hasta abajo porque entonces no lo van a alcanzar a ver por lo grande del papel, pero voy a medir nuevamente acá. Dijimos que eran 26 centímetros acá para darle continuidad a la línea del 3. Separo 5 acá y marco acá los 26, ahí están, y voy a prolongar esta línea del 2 y la línea del 3. Y ahora con una regla más grande, para que no nos demoremos, voy a terminar esta línea y poder empezar a hacer toda la parte de la blusa y luego ya la parte de los tiros. Es que realmente es muy fácil hacer este diseño. Solo necesitan hacer bien los cuadrantes, saber hacer las medidas y listo. Terminamos esta, que nos quede bien derecha. Ok, ya tenemos todo el rectángulo listo. Acá en la parte de abajo tenemos el punto 5, como cuando estamos haciendo la blusa. Acá tenemos el punto 6, punto 7 y punto 8. Listo, esta parte de abajo ahora la retomamos, vamos a quedarnos acá. Ahora, desde el punto 4 vamos a marcar la medida del talle. Realmente lo hacemos como cuando hacemos la blusa. Entonces, vamos a aplicar el mismo talle delantero en el posterior, porque todo va completo. Entonces, solo lo voy a marcar para que sepamos hasta dónde va la cintura y hacer todo el proceso del escote y las tiras en la parte de atrás, pero por ahí no va a llevar ningún corte el pantalón. Entonces son 42 centímetros más 2, 44, marco acá y este será el punto 5. Marco acá también los 44 centímetros. Punto 6. En esta marco el punto 7 y en esta de acá marco el punto 8. Listo, vamos a unir estas líneas. Si hasta ahora hay alguna duda, pueden escribir, que yo ahí estoy pendiente de los comentarios. Listo, ahí tengo marcado el talle más 2 centímetros. Ahora vamos a dibujar el escote como siempre lo dibujamos para tenerlo como referencia y luego ya hacemos el desarrollo del diseño. Entonces marcamos acá los 6 centímetros y bajamos 1,5. Marcamos acá como punto 9 y punto, dibujamos el escote posterior. Este sí solamente nos va a servir de referencia porque vieron que en la parte de atrás del diseño lleva tiras. Sí, pero si ustedes quieren hacer otro diseño, pues también hacen como el básico y luego hacen el resto, o lo pueden hacer directamente. Bajo 7 acá y mido 6 acá. Para el descuello, marco como punto 11 y punto 2, normal como siempre lo hemos hecho. Medimos acá. ¿Sí? Luego dibujamos toda la parte de la caída del hombro. Para este caso marco los 18 centímetros. De la mitad de espalda bajo 3 centímetros. Marcamos como punto 12 y punto 13. Y unimos el punto 9 con el punto 13. Y lo prolongamos hasta debajo del 13, acá nos queda el punto 14. Voy a medir la medida que hay del punto 3 al punto 14, son 5 centímetros y la marco de este lado,
5 centímetros para dibujar la caída del hombro en la parte de... Entonces, este será el punto 15 y voy a unir el punto 15 con el punto 12. Marco acá. Listo. Ahora voy a dibujar la sisa, también como ya se las he enseñado. Como esta no lleva manga, entonces puedo bajar aquí 18 centímetros completo o un poco más si quieren que les quede más colgado en esta parte de acá. Como lleva tiras atrás y regularmente a mí se me bajan las tiras, yo quiero que ahí me quede bien precisa. Igual ahora le tendremos que bajar de acuerdo a las pinzas de ajuste que le hagamos en la sisa. Entonces escuadro hacia acá, la sisa delantera, aquí, y les voy a enseñar un truco que me acabo de acordar. Como yo acabo de hacer unas pinzas de ajuste de acuerdo al escote que voy a hacer en la parte posterior, casi siempre disminuimos 1,5 o 2. Entonces yo lo voy a bajar aquí de una vez. En lugar de bajar 18, bajo 20. ¿Sí? Y vuelvo y escuadro mi línea. Hacia acá. Así. Como punto 16. Acá el 17, acá el 18 y este será el punto 19. Esta línea de aquí, pues ya no la vamos a tener en cuenta. Hagan de cuenta que no la hicimos. Listo. Ahora voy a dibujar la sisa posterior. Pueden notar que la sisa les queda un poco más grande, pero es porque estamos trabajando, acuérdense, con la cadera. Listo, con las medidas del cuarto de cadera. Entonces, ya le estamos dando bastante holgura al mono. Listo, aquí tenemos la sisa posterior. Ahora para la delantera, recuerden que dividimos 26 entre 4. Eso me da 6.5 centímetros y escuadro, marco acá como punto 20 y el escuadro el punto 20 hacia arriba, así. ¿Listo? Mejoró, perfecto. Listo, María, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Ya habíamos dibujado la sisa posterior. Todo esto es basado en el molde básico de blusa que ya les había enseñado. Entonces, si de pronto nos perdimos en alguna de las partes cuando estaba lento el video, entonces ya saben que en el molde básico de blusa, que es igual como se marca toda esta parte. Entonces vamos a marcar acá como punto 21 y acá punto 22 y vamos a unir en curva el punto 18 con el punto 21 para marcar toda la parte de la sisa. Listo, ahí ya tenemos toda la parte de la blusa. Antes de dibujar el pantalón voy a hacer todo el desarrollo acá. Listo, y luego ya marcamos toda la parte de los tiros, recortamos y hacemos las pinzas de ajuste. Entonces, este diseño lleva tiras en la parte de atrás y lleva en esta parte de adelante un escote en V, pero no es pronunciado. Entonces, desde el punto 11 voy a bajar, voy a coger ya otro tono de color para que entonces veamos la diferencia. Voy a bajar desde acá 10 centímetros. Aquí no se va a ver nada del busto. Listo. Voy a buscar acá la mitad del hombro. Miren por qué yo la dibujo, porque así me ubico mucho más fácil. Si tenemos el patrón básico de blusa, simplemente calcamos hasta la cintura, le dejamos el talle derechito con el delantero y ya dibujamos toda la parte de abajo. ¿Sí? Quise empezárselos a enseñar desde cero porque yo sé que así les queda completa la clase. Entonces, busco acá la mitad. Esperen, primero igualamos hombros, ¿no? Acá tengo 11 centímetros, vamos a igualar hombros acá, 12 centímetros, marco acá, donde me dan los 12 centímetros y uno con la línea del 20, así derechito.
Listo, es muy importante esta parte, no se les puede olvidar igualar los hombros para que cuando vayan a ensamblar les queden iguales, ¿sí? Bueno, entonces ahora que ya los tenemos listos, vamos a buscar la mitad del hombro. Para este caso son 6 centímetros y la tira yo quiero que me quede de 3 centímetros, entonces voy a medir 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. ¿Listo? Eso es para marcar la tira. Entonces, acá ponemos el punto 23, acá ponemos el punto 24, acá el 25 y acá el 26, pero es con el otro color. Listo. Voy a dibujar el nuevo escote. Es un escote en B medio ovalado, entonces uno el punto 25 con el punto 23 con esta regla de curva de cadera. ¿Sí? Lo uno así. Y dibujo el escote. Listo, ahí me queda el escote casi en diagonal derecha, pero cuando ustedes ya lo hacen en escala real, les queda con un poco de curva. Ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a dibujar la sisa. Tenemos que unir este punto 26 con este punto de la sisa. Traten de que les quede en esta partecita de acá. Si se abre un poquito, que sea más o menos 2 centímetros, para que no se les vea el gordo en esta parte de acá. ¿Sí? A las que no nos gusta o que de pronto si es una persona muy delgada, pues no importa. Listo. Pero ya saben que ese es el truquito. No alejarse mucho de este punto. Y tampoco bajar mucho acá, ¿listo? Entonces puede ser con esta regla que la dibuje más o menos así. Listo, ahí me queda dibujada la sisa. Ya está pegadita acá. Si yo quiero, también la puedo bajar acá unos 2 centímetros y subirla así. Si quisiera que me quedara más escotada, ¿listo? Lo pueden hacer así. Ya tenemos toda la parte del escote delantero. Vamos a mirar qué pinzas de ajuste le vamos a hacer. Como no tenemos la pinza matriz, que es donde regularmente llevamos las pinzas para que se vaya ampliando acá y nos quede el molde totalmente plano, entonces vamos a llevar las del escote hacia el costado y las de la sisa las podemos llevar hacia la parte central. Entonces vamos a continuar, ya tenemos listo el escote. Aquí, como no es un escote tan profundo, voy a hacer hacia el costado 2 pinzas de medio centímetro. Entonces las dibujo así y una en esta parte de acá. Las pinzas de ajuste las vamos a ubicar siempre en el centro del escote. Si ustedes apenas están empezando, pueden cortar su molde en esta parte de acá y se la ponen en el busto. Bueno, entonces, si ustedes están empezando y no saben dónde ubicar sus pinzas de ajuste o por qué hacerlas, una vez tienen el molde listo a escala real, se lo ponen en esta parte del busto, ¿sí? Se lo ponen así y, por ejemplo, yo me voy a poner este papel sin que tenga pues un escote, normal así. Y ustedes ven que cuando yo lo doblo, ¿sí? No sé si notan, acá se hacen unas arruguitas. Acá, esa indica donde yo me voy a poner las pinzas. Así van a hacer ustedes con sus escotes. Ya luego, cuando ustedes tengan la práctica, ya van a poder hacerlo directamente. Yo siempre los hago en la mitad del papel del escote, como lo hice acá, y así siempre garantizo que me queden bien elaboradas. Entonces acá las vamos a hacer de medio centímetro, entonces marcamos acá medio centímetro y acá otro medio centímetro. Dibujamos la pinza y ahorita la suprimimos cuando recortemos y terminemos de hacer todo el molde. Y acá en la sisa, recuerden que siempre, y sobre todo hoy que estamos haciendo manga sisa, vamos a hacer la pinza de 1,5 centímetros. Yo la voy a dividir en dos, voy a hacer una aquí para que no me quede tan amplia y voy a hacer otra acá, como de 0,7 centímetros cada una. Listo. Ok, ya me quedó toda la parte delantera. Miren que es muy fácil.
Ahora la parte posterior lleva una tira hasta acá. Entonces voy a prolongar esta línea, que es la línea de la sisa. Recuerden que acá ya bajamos 2 centímetros. Listo, para que cuando hagamos esta pinza no nos quede la sisa pequeña. Entonces hacemos este que va a ser el nuevo escote de mi diseño y vamos a marcar la tira. Entonces esta tira queda suelta. Aquí tengo 12 centímetros, marco la mitad y al lado y lado mido 1,5 centímetros. Mido 1,5 centímetros hacia acá y 1,5 centímetros hacia acá. Si ustedes desean sacar su tira pegada al diseño, entonces lo pueden hacer así. La dibujan, buscan la mitad acá también. Aquí marcan la mitad, son 9 centímetros. Y llevan la línea central hasta allí y miden 1,5 centímetros y 1,5 centímetros y vuelven a dibujar, ¿sí? Y esta parte de acá la pueden redondear así. Si desearan hacer la tira incorporada, entonces unen esto, todo esto acá y ahí les queda listo. A ver que esto nos quede bien bonito, así y así. Listo. Ahora, para el caso de este enterizo, esto va suelto. Entonces lo que tienen que hacer es medir la tira, que para este caso son 22 centímetros. Entonces yo aquí dejo la nota y digo, tira de 22 centímetros. Así, cuando ya corte todo mi pantalón, que bote esta parte, ya sé que la parte de acá va a ser de 22 centímetros. Listo, ahí ya me quedó lista toda la parte posterior. En esta parte de acá podemos hacer un poquito de unas pinzas de ajuste. Vamos a hacer una aquí de 0,5 centímetros y una acá en la parte de la sisa. Como para que no nos quede muy amplia. También todas dos de 0,7 centímetros. Si esta parte de acá les queda muy amplia, le pueden poner allí un resorte y ya les va a ajustar, porque recuerden que acá estamos trabajando con la medida de la cadera, entonces es probable que esta parte les quede anchita. Listo, entonces ya tenemos toda la parte de acá de la blusa lista. Ahora vamos con los tiros para el enterizo. Entonces, regularmente cuando hacemos pantalones tiro alto medimos 1/4 de cadera más 1 centímetro. O cuando no son tiro alto, 1/4 de cadera menos 1 centímetro, o menos 3 centímetros, perdón. Entonces, para este caso vamos a medir 1/4 de cadera más 6 centímetros para que ese tiro me quede largo. ¿Sí? Así como lo ven allí que queda amplio. Es más, si lo quieren más amplio le pueden dar mucho más. Entonces mi cadera son 24, regularmente el tiro lo hago de 25, entonces le voy a agregar 6 centímetros más. Le agrego 6 centímetros acá y bajando por el 8 también mido acá 25 centímetros y le agrego 6. Listo, y voy a escuadrar esta línea que va a ser mi línea de profundidad de tiro. Acá. Listo. Yo voy corriendo así para que puedan ver. Ahora que ya tenemos esta línea, entonces voy a dibujar el tiro delantero. Lo voy a hacer igual a como lo hacemos con los pantalones normalmente. Acá voy a medir 5 centímetros. Mido acá 5. Y subo 6. Aquí. Y dibujo el tiro delantero. Listo, ahí me queda el tiro delantero. Para el posterior salgo 9 centímetros. $9 centímetros acá. Subo 6 centímetros también.
y dibujo el tiro posterior. Listo. Ahí ya me queda el tiro delantero, el tiro posterior, miren qué fácil. Y ahora, ¿qué nos falta? Simplemente ampliar la bota hasta acá. Entonces aquí salí 5 centímetros, marco desde el 8 hacia afuera los 5 centímetros y hago lo mismo acá, 5 centímetros. Ah, no, acá son 9, ¿sí? En la parte posterior son 9 centímetros. Marco acá los 9 centímetros y voy a unir el tiro posterior con los 9 centímetros y esta parte con los 5 centímetros. Ubico mi regla y dibujo en línea recta. Recuerden que este es un enterizo que no tiene horma en la cintura, ¿sí? Entonces por eso ustedes lo ven así como todo derechito, pero es porque queda bastante amplio. En la parte de atrás, no sé si lo notaron, desde acá, como desde la mitad hacia acá, para que arme muy bien en esta parte de la cintura, lleva un recogidito acá. Entonces ustedes se lo pueden agregar, toda esta parte del recogido acá, y ya les va a quedar mucho más justo en toda la parte de la cintura. O si quieren que les quede más amplio, entonces lo dejan así, derechito. O si no le quieren poner el resorte, también le pueden hacer una curva acá en la cintura, ¿sí? Como más o menos centrándose acá 1,5 centímetros. A ver. Dibujan una curvita así. Pero si quieren, pero este diseño no lo lleva. Yo solo les explico por si quieren darle más forma al pantalón. Listo, hacen acá y acá salen un poquito en la cadera. Listo, como algo así. Una curva de 2 tiempos que les quede más o menos así, más bonita. A ver, así, eso. Listo, si lo desean, ¿no? Pero yo le pondría acá el resorte. Con eso nos daría mucha forma y se vería mucho más bonito y no le quitaríamos pues como tampoco comodidad y amplitud al pantalón. Listo, entonces ya tenemos la bota, voy a recortar para que suprimamos las pinzas. Entonces recorto por acá, espero se esté escuchando muy bien y ya estén viendo todo muy bien. Listo, para todas las personas nuevas que por primera vez están asistiendo a estos en vivo, las invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Los en vivos son todos los jueves a las 4:30 de la tarde. Hasta ahora no ha cambiado el horario. Entonces ya saben, todas están cordialmente invitadas, todas y todos están cordialmente invitados a la clase para el próximo jueves. Y el sábado tenemos estreno en el canal. Este sábado, adivinen qué aprenderemos a hacer. A ver si alguien me dice, todavía no les voy a decir. Al empezar yo les di pistas. A ver quién sabe. Vamos a ver. Bueno, voy recortando la parte del escote, como le voy a quitar las pinzas, la voy a dejar así. Voy a cortar el hombro. Esto no lleva adelanto de hombro porque es una tira, entonces no hay problema, lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así. La parte de la cinta también le voy a dejar un espacito para recortar. Y recorto, bueno, esta parte sí la puedo cortar precisa por acá. Voy a recortar primero toda esta parte delantera y hacer las pinzas. Bueno, me alegra mucho que esté claro, Patricia, muchas gracias por decirlo. Qué rico que esto les esté quedando claro. Ustedes se imaginan de vacaciones, así en la playa o en clima caliente, con este enterizo. Deben estar súper frescas, súper cómodas, debe quedar muy, muy bonito. Bueno, vamos a hacer primero las pinzas en este y luego ya pasamos al otro. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien atentas, recortamos. Lo llevamos hasta todo el costado.
así para poder hacer la bisagra, miren, como siempre les enseño. Y montamos así, puede ser esto, puede ser esto. Como acá tengo la línea, entonces monto acá. Y fijo con la cinta. Fijo acá. Y fijo acá. Voy pegando cinticas. Traten de, como estas pinzas, miren que se encuentran las de la sisa con las del escote, entonces traten de poner cinta por todo esto para que cuando abran acá no se les vaya a desfigurar el molde. Listo, ahora recorto la otra, igual como hicimos con la primera, allí está ese punto y monto. Listo, y pego acá con cinta. Pego. A Meredith le vamos a pedir que nos mande de primera la foto porque ella nos mandó este diseño y me imagino que lo quiere hacer. Entonces nos puede mandar la fotito. Listo, vamos a terminar de pegar. A ver, nadie me ha dicho cuál será el vestido. Ay, no, mentira, el vestido no. ¿Cuál será el diseño que se estrenará este sábado? A ver, ¿quién sabe? Nadie me ha dicho. Listo, vamos a ver acá. Aquí, no sé si alcanza a ver en cámara, esta parte queda como un poquito torcida. Pero, entonces yo pongo mi regla recta, así hasta la sisa, y veo que lo que se deformó es muy poquito, entonces vuelvo a dibujar la línea recta. Son más o menos como medio centímetro, igual como es una prenda tan amplia, entonces lo podemos recortar. Van a darse cuenta que es muy poquito lo que se les desfigura el molde con la pinza. Listo, miren que tan poquito, es casi insignificante lo que le quitamos. Listo, ahora vamos con las de la sisa. Entonces recortamos igual esta, así hasta todo el pegue, y montamos acá. Pegamos con la cinta, vamos pegando. Y terminamos acá. Y hacemos lo mismo con la otra. Bueno, este enterizo, si de pronto no lo quieren, no quieren que les quede el tiro tan alto, tan bajo, ¿cierto? Pueden agregarle solo 3 centímetros más o incluso 1,5 y así les va a quedar pues como muy justo. Si no quisieran que les quede como a la chica de la foto. Listo. Pero para este caso, para este diseño pueden bajar eso. Y pues pueden hacer pruebas y evaluar en otra tela que tengan por ahí un retazo, si lo quieren así, mirar cómo les queda, y si no, pues ya pueden recogerle incluso la tira y ya con eso les queda un poquito menos bajo toda esta parte del tiro. Pero tengan muy en cuenta que si van a probar en su misma tela toda esta parte del tiro, entonces alarguen un poco más el pantalón, cosa de que si lo tienen que subir acá con la tira, entonces les quede bien acá, esta parte, ¿listo? Bueno, entonces ahora vamos a recortar toda esta parte de la sisa. La recortamos por aquí. Recuerden que acá yo ya bajé los 2 centímetros que le quité. Entonces recorto allí y ya me queda lista esa parte. Y recorto también del escote. Y recorto el hombro. Miren qué fácil, ya tengo lista la parte delantera. Voy a ponerla así para que puedan ver bien. Ya está lista toda la parte delantera. Esta parte también la pueden poner totalmente derecha. Sí. Y recorto.
Lleva bolsillos laterales, entonces simplemente cuando lo estén haciendo en tela, ya saben que marcan acá donde van a poner todos los bolsillos. Listo, ya tenemos la parte delantera. Ahora la posterior. La posterior, si desean en resortar cierta parte, le pueden poner acá también el resortico y no le tienen que hacer estas pinzas de ajuste, ¿sí? Porque es más, yo no se las haría ya, porque de todas maneras esta parte me va a quedar un poco amplia, a menos de que yo tenga la misma medida de la cadera en esta parte del busto. Si la tengo igual, pues le hago las pinzas de ajuste y me va a quedar justo acá. Pero acuérdense que estamos agregando 2 centímetros. Si ustedes hacen acá 2 pinzas que de cada una de 1 centímetro, pues les va a quedar perfecto armando ahí súper bien. Listo, entonces voy a recortar por acá. Ya tengo la nota aquí. Primero voy a hacer las pinzas. Ya tengo la nota acá de la tira. Listo. Para que la tira la pueden recortar en la tela normal de 3 centímetros, ya saben, y luego la pegan acá. Hacen un piquete en la tela, marcando acá la mitad y ya la pegan. Listo. Y voy a suprimir las pinzas. Primero, antes de suprimir, tenemos que recortar todo para poder que me haga el efecto de bisagra toda la parte de la pinza. El posterior creo que se lo bajé, la voy a mirar. Estoy leyendo la pregunta de Emma que me dice: profe, al posterior no se le bajan los 2 centímetros, vamos a mirar. Yo creo que ya se los bajé, si no, sí hay que bajárselos. Listo, para que nos quede igual los costados. Voy a terminar de recortar y lo comparamos. A ver, termino acá y termino esta parte del costado. Voy terminando de recortar. Nadie me ha dicho qué vamos a hacer en la clase del sábado. Nadie se imagina. Ay, yo no puedo creer. A ver, de las que estuvieron desde temprano conectadas a la clase. A ver, vemos entonces los costados. Miren que sí le bajé. Miren, están coincidiendo los dos. Sí le bajé los 2 centímetros. Entonces ya me queda igual. Listo. Eso es muy importante para ensamblar. Ok, ya está listo este. Ahora vamos a pegar acá la pinza. Fijamos acá. Esta cinta está como rebelde hoy. A ver. Listo. Y vamos a pegar acá. Esta la voy a hacer más grandecita. Y la suprimo así. Listo. Entonces, ya acá tengo toda la parte del escote lista. Voy a enderezar esta parte de acá para que me quede bien derechita. Listo. Recuerden que si quieren le pueden hacer la horma de la cinturita entrando ahí 1,5 centímetros como para que les quede mejor toda esa parte y listo. Y acá hago lo mismo, recorto, bueno, aquí acabo de caer en cuenta algo. Si ustedes de pronto tienen mucho más busto, o sea, la diferencia entre el busto y la cadera es mucha, entonces hagan el enterizo con las medidas del busto, ¿sí? Al cuarto de busto le agregan
4 centímetros si el busto es muy grande, y ya con eso hacen todo el desarrollo, porque si no, no les va a servir. Listo, siquiera me di cuenta de eso antes de terminar. Y recorto. Listo, ya tenemos terminado este diseño. Miren qué fácil. Si hay de pronto alguna duda con relación a esto que acabamos de hacer, ya me pueden escribir sus dudas o algún comentario que tengan con relación a este diseño, también lo pueden hacer, que ya hemos terminado. Entonces ya lo recortan completo. Para comprar la tela, entonces ustedes van a medir. Yo acá tengo, a ver, si yo junto mis dos patrones, veo que esto tiene de ancho 66 centímetros. Si yo compro una tela que tiene de ancho 1,50, me va a dar, porque la mitad son 75 centímetros, entonces me sale perfecto. Yo soy talla S, me queda muy bien. Si esto y me da más de 75, 70, más de 70, porque hay telas que no tienen unos 50 de ancho, entonces ya saben que tienen que comprar el doble de largo. ¿Cómo es el doble de largo? Así. Sumo cuánto es esto, más cuánto es esto, y así compran. Para este caso son 3 metros casi, para hacerlo si es una talla más grande. Listo, y ya saben que pueden comprar, como esto es un mono vaporoso, sueltecito, pueden comprar chaliz rayón, de pronto alguna seda que tenga bastante caída, o algún tejido pues que a ustedes les guste, que sea fresco, suficiente caída y peso para que el enterizo les quede bien bonito. Listo. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a ir terminando. Bueno, antes de comenzar con la confección de este enterizo, vamos a entretelar toda la parte de los falsos que llevan los escotes para que tengamos todo listo para comenzar a coser. Entonces aquí ya tengo cortada toda la entretela. Aquí tenemos el falso, este es el falso posterior. Acá tenemos los costados y esta parte será el centro. Lo ubicamos así por el lado revés, este es el derecho y este es el revés de la tela. Lo ubicamos así y comenzamos a planchar. Como ya les he enseñado en varios videos, la plancha regularmente tiene para poner a vapor y sin vapor. En este caso lo dejamos sin vapor para poder pegar y que se fije muy bien la entretela. Entonces van a ir poniendo en pequeños toquecitos la plancha de esta manera y van a ir pegando. Recuerden que también pueden utilizar un papel para no ensuciar la plancha. Entonces van fijando de esta manera. Y así van a hacer con todos los falsos para todos sus diseños. Terminan con uno y hacen lo mismo con el otro. Van poniendo la plancha así y la entretela se va a ir fijando a la tela. Luego que termine van a pasar la máquina fileteadora por todo alrededor a sección del escote para que ya les quede todo bien pulido para coser. Terminamos y así nos queda. Los voy a separar y acá tenemos los falsos delanteros. Recuerden que esta parte la cosemos. Pasamos al falso delantero. Coloco la entretela. Para este caso de la entretela para el falso delantero también podemos coser primero el centro, sacar la entretela total completa, es decir, con unión en este lado y ya fusionarla con la tela. Lo pueden hacer así o como yo lo estoy haciendo acá. Tomamos el otro falso y fusionamos igual. Listo, entonces luego que ya entretelemos todo, vamos a pasar la máquina fileteadora menos por la parte del escote y por la parte de la sisa que se va a encontrar en costura con toda la parte del mono enterizo.
Bueno, aquí tenemos la parte delantera de nuestro enterizo, esta es la parte central junto con el tiro delantero. Lo primero que vamos a hacer antes de poner toda la parte de los falsos es coser toda esta parte del tiro delantero y hacemos lo mismo con el posterior, ya les voy a mostrar. Acá tenemos la parte posterior, esta parte de los tiros, entonces también vamos a pasar una costura a 1 centímetro de ventaja por acá, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, y luego ya vamos a coser toda la parte de la entrepierna y los costados. Entonces, para comenzar a coser vamos a poner nuestro diseño al revés y unimos con los alfileres para luego ya coser con la máquina. Listo, y ahora sí pasamos una costura por acá. Hacemos lo mismo con el delantero. Unimos toda la parte de los tiros con los alfileres. Y vamos a pasar la costura por acá y también en la parte posterior. Comenzamos a coser, para este caso desde los tiros, pero no hay un orden, pueden empezar desde el escote o desde el tiro como lo prefieran. Comenzamos con la parte posterior, esta vez comencé desde el escote. Bueno, aquí tenemos ya armada toda la parte delantera con los tiros, ahora vamos a pulir toda esta parte del escote. Antes de eso, entonces debemos tener listas las tiras, por aquí ya las tengo cortadas, las vamos a recortar de 5 centímetros de ancho por el largo de la tira que ustedes hayan tomado de la parte posterior. Recuerden que cuando ustedes tienen el molde y van a poner tiras, antes de recortar toda la parte de la sisa, deben anotar la medida para la tira y ya luego la recortan totalmente derecha. Entonces la van a cortar 4 veces con el tamaño que les dije y van a coser por acá 1 centímetro y por acá 1 centímetro a ambos lados para que luego la pongamos primero en el escote delantero. Vamos a hacer entonces esa parte. Entonces cosemos primero de un lado estos extremos, este lado y este no lo tenemos que coser porque van unidos a los escotes. Entonces cosemos a 1 centímetro, la tira va a quedar de 3 centímetros o un poquito menos. Bueno, cuando ya han cosido sus tiras, le van a recortar como el exceso de costura, de sobrante de costura que les queda a los lados para que sea mucho más fácil plancharla cuando lo tengamos al lado derecho. Vamos a utilizar una nodriza como esta para voltearla. Entonces, lo que hago es introducirla de esta manera. La voy alando poco a poco hasta terminar de voltearla. Entonces vamos a mirar, la tira me quedó de 2 centímetros y medio, miren, volteamos la otra. Luego de eso planchamos. Vamos planchando y vamos sacando la costura para que nos quede del tamaño que deseamos. Lo que podemos hacer para voltearlo mejor es ponemos alfiler así en todo alrededor. Y de este lado igual. Una vez lo tenemos así, pues ponemos nuestra plancha. Y miren que se hace un poco más fácil, es más demorado, pero van a plancharnos fácil. Luego de eso ya retiran todos los alfileres y vuelven a pasar la plancha. Porque si lo dejan así sin pasarle nuevamente la plancha les quedan como las marcas de los alfileres. Entonces vuelven y pasan ya la plancha con más confianza porque ya tienen sus bordes bien dobladitos.
Y listo, ya luego que lo tienen terminada, le dan la medida exacta a sus tiras y ya la podemos coser en el escote. Bueno, entonces luego que tenemos listas ya las tiras, las vamos a ubicar en el centro de los hombros, así. Y fijamos con alfileres todo el centro, que me quede 1 centímetro hacia acá y 1 centímetro hacia el otro lado. Y voy a fijar también de este lado. Una vez las tengo fijas, si quieren la cosen a mano, bueno, como prefieran. Ya tienen preparado el falso. Recuerden que para este caso, entonces le pasamos la fileteadora por toda esta parte de acá. Ya cosimos toda la parte central y la vamos a ubicar de esta manera. Fijamos acá con los alfileres. Ubico uno ahí en el centro y hago lo mismo de este lado. Voy a retirar este, lo ubico acá, ya me queda en la misma posición. Hago lo mismo, fijo, que me queden bien. Ok, entonces luego que ya tengo fijo eso, voy a fijar también el escote y la sisa. Los dos centros fijo con los alfileres acá y ahora sí fijo el resto. Hago lo mismo de este lado. Voy a fijar también toda la parte de la sisa y cuando vamos a coser vamos a dejar acá 3 centímetros para coser el costado y de este lado también dejamos 3 centímetros. Listo, ahora vamos a coser desde la sisa dejando los 3 centímetros. Pasamos por el hombro, el escote, el otro hombro y toda la parte de la sisa también dejando los 3 centímetros. Bueno, aquí tenemos listas ya toda la parte del escote con las tiras puestas. Una vez lo cosan, entonces van a hacerle un pespunte a medio o a 0.3 centímetros por el revés, tanto en la parte del escote como en la sisa. Una vez tengan su escote terminado, entonces vamos a poner toda la parte de los bolsillos. Para eso, ya yo tengo uno listo, miren. Vamos a hacer otro del otro lado. Entonces, teniendo en cuenta la ventaja de costura que hay que dejar acá para coser el falso en la sisa, entonces voy a medir desde acá hacia abajo 25 centímetros para la altura del bolsillo. Entonces mido de aquí hacia el ruedo 24 centímetros. Marco, en este caso voy a dejar un alfiler donde me da los 24 centímetros. Allí 24 centímetros. Ahora tomo mi bolsillo, lo tengo recortado doble, ¿sí? Así en 2 piezas. Y me va a quedar por el lado revés acá, ¿sí? Así me va a quedar. Para el bolsillo yo dejé a este lado 2 centímetros. La boca del bolsillo serán 13 centímetros. Marco acá, ¿sí? Para saber de dónde hasta dónde voy a coser. Voy a volver a marcar acá los 25 centímetros con el marcador. Marco también el tamaño del bolsillo de la boca, que son 13, y voy a dejar 1,5 centímetros de ventaja. Voy a marcar por donde voy a coser. El bolsillo me va a quedar así, entonces lo que voy a hacer es coger una pieza y unirla acá, miren. La voy a unir acá desde la altura que medí desde la sisa hasta los 13 centímetros. Por eso es importante que tengamos marcado el bolsillo y la parte delantera para que identifiquemos mucho más fácil. Voy a medir acá encima el 1,5 centímetros por donde voy a coser
y voy a pasar una costura desde este punto a este punto, haciendo remate de costura en los dos extremos para que con la presión de la mano no se nos vaya a descoser. Listo, entonces vamos a pasar a la máquina. Bueno, luego que ya han pasado la costura por acá, ¿sí?, van a hacer un repisado. Entonces, hacia el lado del bolsillo, que es este, ¿sí?, lo tiran hacia acá, hacia afuera, y estas ventajas de costura la van a pasar hacia el bolsillo, hacia acá. Bueno, luego de tener cosida y repisada toda esta parte del bolsillo, entonces la voy a pasar hacia la parte del revés de esta manera, y acá voy a hacer unos piquetes. Voy a hacer unos piquetes acá en toda la parte de la costura. Hago ahí un corte y de este lado hago lo mismo. Lo puedo hacer en diagonal. Lo puedo hacer en diagonal. Así. Listo. Esta pestañita sale. Así. Y acá lo mismo. Y ya por acá voy a coser toda la parte posterior del pantalón. Ahora, en la parte revés, voy a coser la otra tapa del bolsillo. Paso una costura por todo este alrededor y acá ya va a salir el resto de la otra tapa para coser toda la parte del costado, ¿sí ven? Entonces voy a fijar acá con los alfileres. Voy a hacerle el piquete también a el bolsillo para que me deje coser. Fijo con los alfileres por todo alrededor. Miren que haciendo el piquete, ¿sí?, ya me permite sacar la pestañita también para el bolsillo para coser. En este lado de acá coso hasta el piquete y ya me queda lista toda la parte del bolsillo. Miren cómo quedaría. Esta pestañita la puedo doblar así para luego ya coser por acá y por acá, saliendo acá 1 centímetro para coser todo el costado y poner también toda la parte del cierre. Vamos entonces a pasar a cerrar todo el bolsillo. Y aquí pueden ver entonces cómo nos quedan los bolsillos. Miren, ya queda lista la abertura para coser los costados de ambos lados. Ahora voy a traer la parte posterior para coser los falsos. Bueno, aquí tenemos la parte posterior. Vamos a poner el falso en todo el escote. Para eso hay que poner primero toda la parte de las tiras que ya cosimos previamente a la parte posterior. Entonces para eso voy a unir de esta manera. Voy a poner encima, así uniendo derecho con derecho, y voy a medir del centro hacia el costado 10 centímetros, o pueden hacer piquetes también, y hago lo mismo del otro lado, mido los 10 centímetros. En esta parte entonces voy a poner la tira
acá y fijo con alfileres. Lo mismo hago acá, verificando que me quede derecha. Y una vez ya tengo fijadas mis tiras, entonces ahora sí voy a poner el falso. Fijo con los alfileres, uno acá las dos costuras del falso y la parte posterior del enterizo, y fijo por todo alrededor. Listo. Y voy a pasar una costura por todo alrededor, dejando también 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro, como hicimos en la parte delantera, ¿sí? Que dejamos acá para unir los costados y luego unir toda esta parte. Vamos entonces a coser. Comenzamos cosiendo desde el costado y vamos cosiendo a 1 centímetro. Cuando ya lleguen a la parte de la tira, cosen y hacen un repisado. Cuando lleguen a la otra tira hacen lo mismo, pasan la costura y repisan. Ahora voy a terminar de retirar los alfileres para hacer un pespunte por todo el escote. Entonces abro esta parte que es la ventaja de costura, la voy a doblar hacia, miren, hacia toda la parte del falso, así. Lo voy a repisar. Esto nos ayuda a sentar mucho mejor toda la parte de los falsos y queda como mejor terminado. Entonces cosemos a punto 2 o 3 milímetros, inicio y voy cosiendo por todo alrededor del escote. Bueno, ya hemos cosido toda la parte del escote posterior, miren, ya me quedan incorporadas toda la parte de las tiras. Ahora lo que voy a hacer es coser los costados. De este lado voy a dejar más o menos hasta la altura del bolsillo para coser el cierre. Entonces voy a dejar abierto, voy a coser el costado más o menos hasta acá, hasta aquí, y voy a unir acá el cierre. Sí, para este caso yo compré un cierre de 40 centímetros, entonces voy a dejar los 40 centímetros libres aquí para luego ya pegar todo el cierre en este lado. Entonces voy a voltear esto del lado revés y voy a unir de este lado, uno acá, desde la sisa, paso por el bolsillo que previamente hicimos los piquetes, miren, para coser por acá. Aquí cuando cosamos tenemos que tener cuidado de no coser toda la parte del bolsillo, ¿sí? Por eso hay que ser bien cuidadosos. Entonces voy a fijar todo este lado y todo el lado de allá, dejando los 40 centímetros para el cierre. También podemos aprovechar para coser toda la parte de la entrepierna, entonces unimos toda la parte del tiro delantero posterior y cosemos hasta la bota. Fijamos con los alfileres por todo alrededor para pasar a la máquina. Comenzamos a coser primero toda la parte del costado que va cosida completa, es decir, donde no va el cierre. Voy a coser a 1,5 centímetros de ventaja, que fue lo que yo dejé para este enterizo. Entonces comienzo a coser. Siempre al iniciar rematamos o hacemos doble costura y seguimos cosiendo. Al llegar al bolsillo, entonces cosemos por acá
Vamos a tirar bien el bolsillo hacia adentro para no irlo a coser. Aquí voy a unir también los dos falsos, coso a 1,5 centímetros. Abro acá, así, ¿sí? Uniendo los dos, tanto la parte del enterizo como la parte de los falsos. Fijo acá y voy a pasar lo que me quedó faltando, que fueron 3 centímetros a cada lado, para dejar listo ya este costado. Ya me queda pulida toda esta parte. Voy a hacer terminar el repisado y continúo cosiendo el otro costado, siempre tirando la costura hacia el falso, la ventaja de costura. Cosemos el otro costado más o menos como 2 centímetros después de la abertura del bolsillo. Y ahora vamos a coser los tiros, siempre empezando desde el tiro hacia la bota de un lado y luego desde el tiro hacia la bota del otro lado. Bueno, ya tenemos cosida toda la parte de los costados y toda la parte de la entrepierna. Para quienes quieren hacer un recogido o el resortado con hilo elástico en la parte posterior, antes de unir la parte posterior a la parte delantera, van a hacerlo. Para este caso yo lo voy a hacer ahora para que todas aprendan cómo lo hacemos. Sin embargo, tengan en cuenta que lo van a hacer antes de unirlo. Yo acá ya le solté un poco en esta parte del costado. Esta parte fue la que quedó abierta porque acá vamos a poner toda la parte del cierre. Entonces, bueno, me sirve para explicarles toda la parte del resortado. Entonces, lo primero que van a hacer es identificar cuál es el punto de la cintura. Les puede servir mucho antes de retirar toda la parte del patronaje, hacer piquetes en el costado y en el centro para que ya tengan identificada la cintura en la parte posterior. Entonces, cuando ya la tienen lista, marcada, van a empezar a hacer líneas por donde quieren que pase todo su resorte o hilo elástico. Entonces, van a ampliar esto bien, así. Y van a medir, por ejemplo, mi cintura de la sisa hacia abajo, hacia el ruedo, son 22 centímetros, ¿sí? Quitando la ventaja de costura. Entonces, marco acá, donde me dan los 22 centímetros, de este lado, marco y hago lo mismo acá. Marco donde me dan los 22 centímetros, ¿sí? Y voy a hacer una línea. Esto esté bien derecho y tras una línea por ahí voy a coser todo el resorte. Luego de eso, entonces voy a medir. Yo quiero que mi resorte me quede distanciado 1,5 centímetros. Entonces mido a lado y lado 1,5 centímetros y trazo nuevamente la línea. Esta línea me va a servir de guía para coser, ¿sí? Yo lo estoy haciendo con un marcador que es borrable en tela, entonces no hay problema que marque todo mi enterizo porque luego ya se va a borrar. Incluso se borra con el aire. Ok, ahí tengo la segunda y así voy a ir haciendo todas las líneas hasta más o menos la mitad, más o menos hasta acá, son como 10 centímetros porque marcamos 22, entonces más o menos hasta aquí. Listo, entonces voy a hacer todas las líneas. Listo, son más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 costuras que voy a pasar para recoger toda esta parte posterior. Listo, entonces ya terminé de hacer todas las líneas, son más o menos de 8 a 10 líneas que puedo hacer de resorte, ¿sí? De hilo resortado para recoger toda esta parte y que nos arme mucho mejor al cuerpo toda la parte del enterizo. Entonces voy a empezar a coser de un lado hacia el otro, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos.
Lo primero que vamos a hacer para coser con este hilo en resortado es que lo vamos a envolver así en el carretel de manera manual. Es decir, lo vamos a ir poniendo así sin estirar. Cuando ya lo tenemos listo, cambiamos el carretel original que teníamos, con el que estábamos cosiendo, y ponemos el otro igual. Y ya tenemos lista la máquina para coser. Antes de comenzar a coser, pueden revisar la tensión de su máquina. Para este caso yo la voy a dejar como estaba cosiendo normalmente, que así funciona para esta. Si ustedes ven que de pronto cuando empiecen a coser con el hilo en resortado no está recogiendo lo suficiente, ajusten en la tensión, que es esta, la ajustan un poquito más, es decir, la corren, ¿sí?, hacia acá. Para este caso yo la voy a dejar ahí donde estaba porque ya ensayé y está cosiendo bien, y toda esta parte también la voy a dejar igual. Tengan en cuenta cuando van a hacer estos recogidos que la tela debe ser delgada. Para este caso es un chaliz y va a funcionar muy bien. Si es un tejido muy grueso no va a funcionar, no va a recoger lo suficiente. Entonces eso no será culpa de la máquina ni la tensión, sino porque la tela es muy gruesa. Ahora sí, comencemos a coser. Comenzamos a coser, clavamos la aguja y hacemos la costura. Van cosiendo y miren cómo automáticamente se va recogiendo con el hilo en resortado todo el tejido. Van a ir haciéndolo despacio, siguiendo las líneas que dejaron para que les vaya quedando derecho. Cuando lleguen al final, rematan un poquito, doblan, así, hagan un poquito ahí y empiezan en la otra línea. Van estirando un poquito el tejido y van cosiendo. Tienen que estar muy atenta que el hilo de abajo no se les acabe. Como lo pusimos a mano, pues es poquito, entonces hay que estarlo reemplazando. Ayuda mucho que tengan varios carreteles listos para que entonces los vayan cambiando. Volteo nuevamente y paso al siguiente. Bueno, ya tenemos enresortada toda la parte posterior. Ya cosí nuevamente el costado y nos falta coser toda la parte del cierre en este lado para ir terminando. Aquí tenemos la abertura y por acá tenemos el cierre, es un cierre invisible. Entonces vamos a ubicar siempre la pestañita que tiene, es como el sellito para que no se abra el cierre, la ubicamos en esta parte, dejando 1 centímetro para coser. Entonces será más o menos acá, ¿sí? Pero lo vamos a hacer así. Entonces el cierre normalmente queda así, ¿sí? Lo vamos a voltear de esta manera para este lado y para este lado de acá, ¿sí? Entonces aquí en esta pongo dejando 1,5 centímetros de ventaja, allí más o menos. Fijamos esto. Vamos entonces
por todo alrededor, poniendo el cierre por esta parte del resorte. Traten que les quede bien estiradito la tela. Cuando lleguen aquí a la abertura, ubican el cierre que termine en, esta es la costura del costado, entonces van a terminar allí, más o menos dejando como medio centímetro para coser. Asimismo fijan el otro lado, pero acá es donde tenemos la pestañita del bolsillo, entonces van a fijarlo por acá, teniendo en cuenta que no van a pisar toda esta parte. Acá dejando el centímetro, marcan acá y van a poner acá, así, el cierre, igual. Entonces cuando lleguen a esta parte del bolsillo, cosen allí, dejando esto libre. Y siguen igual hasta este punto. Listo, la clave es, yo aquí incluso tengo la marca del 1,5 centímetros para coser y que el bolsillo nos quede abierto. Listo, ya luego que lo fijan bien, lo pueden coser a mano y ya les va a quedar listo. Vamos entonces a coser. Bueno, comenzamos a coser toda esta parte del cierre, entonces van a empezar a abrir esta pestañita, ¿sí? Miren, esta pestañita del cierre se va a ir abriendo. Van a ubicar el prensatela, ideal para coser cierres. Abren un poquito el cierre invisible y ponen ahí, bajan pues el prensatela. Clavan la aguja y comienzan a coser abriendo toda esta parte. Hacen un remate y van cosiendo por todo alrededor, abriendo esta partecita del cierre invisible. Ayuda mucho coserlo primero a mano porque así tienen la certeza de que no se les va a correr y pueden ir cosiendo más fácil. Llegamos acá a la parte del bolsillo, entonces simplemente abro acá y sigo cosiendo mi cierre normal. Aquí que es donde inicia, voy a hacer un remate, no se me vaya a soltar ahí. Recuerden que ahí hicimos un piquete, entonces que nos quede bien cosido. Y sigo por todo alrededor. Miren acá como ya me quedó el bolsillo, el cierre cosido a ras de toda esta parte del bolsillo. ¿Listo? Asimismo vamos a coser el otro lado del cierre, vamos a ir abriendo esta pestañita y vamos cosiendo. Esta parte del resorte tiende como a encogerse un poquito, entonces tengamos la precaución de irla estirando y sacar toda la parte de la ventaja de costura. Terminamos. Bueno, aquí tenemos toda la parte del cierre lista. Vamos entonces a sacar esta parte para cerrarlo y ver cómo queda. Voy a retirar todos los hilitos que me sobran y entonces voy a voltear mi cierre hacia el revés, así, y voy a sacarlo. Entonces abro así y ahí está. Recorto todos estos hilitos porque a veces no dejan subir bien el cierre. Ahora sí. Bueno, miren que acá nos quedó bien, bonito. Toda esta parte.
Pueden apreciar cómo queda. Realmente es invisible, no se nota, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente coser acá este falso, es decir, abro aquí, ¿sí? Abro el falso y esto lo voy a doblar así y voy a coser por acá y por acá. Entonces, si yo paso una costura por acá y otra por acá, que esta es la línea del escote y esta es la línea del cierre. Si yo hago eso, ya les voy a mostrar cómo más o menos se va a ver con estos alfileres. Voy a ponerlos mejor para que me permita voltear. Ahí se ve más o menos cómo quedaría esta parte acá y esta parte entalegadita. Lo voy a coser en la máquina para mostrarles cómo queda. Hago lo mismo de este lado. Voy a fijar acá sobre el cierre y en esta parte del escote. Listo. Entonces vamos a coser así y lo mismo de este lado. Cambio el prensatelas que tenía, pongo el normal y comienzo a coser. Aquí hay que soltar un poquito el repisado que ya traía para poder hacer la costura del escote. Entonces suelto ahí un poquitico hasta donde yo vea que me quede fácil coser. Y voy a coser primero el escote. Voy a coser primero toda la parte del escote. Termino. Cambio acá el prensatelas para coser toda la parte del cierre. Pero no es necesario que me quede tan pegadito a la costura, entonces no tengo que ir desdoblando el cierre invisible, sino que simplemente voy a coser. Retiro, volteo y ahora sí, miren cómo nos queda entalegada toda esta parte en el revés y en el derecho. Y miren cómo nos queda. Listo. Hacemos lo mismo del otro lado. Y listo. Bueno, y finalmente vamos a coser todo el ruedo. Bueno, entonces una vez ya han cosido toda esta parte del cierre, miren cómo les va a quedar por el revés. De esta forma queda muy pulido con el falso. Ya toda la parte del resorte les va a quedar armando muy bien acá toda la parte de la cintura. Cosimos también toda la parte del ruedo, sí, planchen muy bien y con eso ya tenemos terminado este diseño. Les voy a mostrar por la parte posterior. Aquí nos queda todo el recogido, toda la parte de la tira, ¿sí? Miren. Es un diseño muy bonito que va a favorecer nuestra figura. Esta parte va a marcar súper bien toda la cintura. Entonces ya hemos terminado con la elaboración de este diseño. Ya hemos terminado con la elaboración de este enterizo. Este es nuestro tercer combo del año. Como ya les he mencionado, vamos a tener otros combos durante el año, solo que en enero, como todas estamos empezando a conectarnos, entonces por aquí se los voy dejando para que vamos retomando esos proyectos viejitos que ya teníamos en el canal, pero que sé que les han gustado mucho y que de pronto no encuentran el patronaje o la confección. Por aquí ya los tienen todos junticos en este combo para que los puedan estudiar. Ya saben que estoy muy atenta a sus comentarios. También me encanta que me envíen las fotos de esos diseños que van construyendo para mostrárselas a todas nuestras alta costura adictas y que así se den cuenta que solitas desde casa, solo con nuestros tutoriales, podemos empezar a hacer diseños muy bonitos, prácticos, que nos van a convertir en todas unas profesionales. Así que espero sus fotos. Nos vemos entonces en un próximo tutorial y un abrazo para todas y para todos.